En esta sección se analizarán las variables globales, las cuales permiten enviar datos entre múltiples bays de un proyecto. Así como en el caso anterior, es necesario puntualizar que para garantizar un buen rendimiento del programa, se necesita saber dónde y cómo utilizar este tipo de variables y su correcta implementación. Las variables globales de LabVIEW son una especie de BI que únicamente poseen panel frontal y su utilidad es similar a la de las variables locales, más su rango de aplicación es más amplio, ya que pueden operar entre bays dentro del mismo proyecto. Así como las variables locales, las variables globales pueden ser configuradas como lectura o escritura, dependiendo de si desea obtener o actualizar la información. A diferencia de las variables locales, las variables globales pueden contener uno o más tipos de datos. Estas variables también permiten tener acceso y pasar datos entre varios bays, así como almacenar datos en repositorios especiales a los que se puede acceder desde múltiples BI. En este caso, el proceso de creación es un poco diferente. Insertamos la variable global usando el keep trap y la agregamos al BI. Después de agregar la variable global, se debe dar doble clic en ella, abriendo un panel frontal, donde se deberán insertar todos los controles deseados, los cuales servirán como variables. Después de agregar los controles, se debe guardar la variable global con un nombre representativo, y si se desea, en este momento se puede cerrar la variable global. La variable global guardada podrá ser utilizada en cualquier BI del proyecto, pudiendo configurarse para escribir en ella o para ser leída. Presionando la variable global, será posible seleccionar entre todos los controles que fueron ingresados dentro de ella y utilizarlos ya sea como entrada o como salida. La mayor diferencia entre variables locales y globales es su alcance. Como sabemos, las variables locales tienen un alcance limitado, ya que solo pueden utilizarse en un mismo BI. Por el contrario, las variables globales pueden utilizarse entre todos los BIs del mismo proyecto. Otra diferencia importante es que en las variables locales, solo pueden tener una relación uno a uno con un control o indicador. En cambio, las variables globales pueden tener múltiples tipos de datos dentro de ella, por lo que dando clic en la variable, se puede seleccionar cuál de los datos se va a usar. Así también, las variables locales almacenan los datos en los controles e indicadores del panel frontal, y en el caso de las variables globales, los datos se almacenan en repositorios especiales, a los que se puede acceder desde múltiples BI dentro del proyecto. Un problema relevante en el uso de las variables, ya sea globales o locales, es la condición de carrera. Este efecto se produce cuando múltiples escritores en el BI intentan escribir en la variable a la vez, peleándose por la escritura a diferentes velocidades de ejecución. El problema fundamental de esta condición es que no se puede predecir el comportamiento de la variable, dependiendo completamente de la velocidad de ejecución de los escritores. Acotando el concepto, se puede decir que es la condición en la cual múltiples escritores intentan acceder a la misma variable, y no se puede garantizar un comportamiento adecuado del recurso. En este código es posible visualizar un ejemplo de condición de carrera. Aquí tenemos dos ciclos while corriendo en paralelo, uno de ellos realiza un incremento y el otro un decremento. En la salida se muestra un valor muy alejado de cero, que se pudiera esperar por lógica. Por el contrario, uno de los ciclos se ejecutará más rápido que el otro, incrementando el valor rápidamente. Es posible evitar la condición de carrera utilizando los siguientes conceptos o herramientas. Asegurar un escritor y múltiples lectores. Usando colas. Usando semáforos. Evitando usar variables usando flujo de datos, o utilizando variables globales funcionales. Como se revisó en la sección anterior,
Es posible utilizar los semáforos para regular la ejecución de los ciclos, permitiendo que se realice una ejecución en uno de ellos, mientras el otro ciclo en paralelo espera a que se libere el semáforo para realizar la ejecución. Usando esta herramienta, se sincronizan los ciclos evitando su pelea por el recurso. Esencialmente, la principal clave para evitar la condición de carrera es evitar dentro de lo posible utilizar múltiples escritores a la misma variable, pues esto desencadena la condición de carrera. En el caso de múltiples lectores, no representaría ningún problema, por lo que no existe restricción en número de lectores. En este caso no es posible utilizar una variable global funcional, debido a que no tiene un medio directo para manipular un control del panel frontal. Data Value References no se aplican en este tipo de situaciones. Configurando el valor deseado como predeterminado, tampoco es un medio programático de actualizar un control. Por lo que la opción B es la única respuesta factible. Si te gustó o te sirvió esta información, por favor regálanos un like, suscríbete y activa la campana.